de Fasor aprovechando la matemática definida por Euler, y entonces veíamos que era un vector rotante que tenía un módulo y una fase, y ese módulo y esa fase podía estar representado por el coseno del ángulo de la fase más menos j seno de la fase. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el álgebra fasorial que está asociada con estos vectores, ya que esto nos va a permitir después utilizar esta álgebra fasorial para la resolución de los circuitos. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que un fasor nos interesa la amplitud f y tiene una cierta fase θ, y si ahora definimos dos ejes perpendiculares, es decir, utilizamos ejes cartesianos en donde uno le vamos a llamar eje real y el otro eje imaginario, podemos proyectar este vector f en esos dos ejes que están 90 grados entre sí, y entonces vamos a ver que la parte real es f coseno de θ, que es la proyección sobre el eje real, y luego la proyección sobre el eje imaginario va a ser f seno de θ. Entonces tenemos dos vectores que son perpendiculares entre sí, por lo tanto, si los sumamos no tiene ninguna influencia del uno con el otro. Entonces vemos que el vector f del fasor o el vector, la corriente, la tensión, lo que estemos utilizando, va a tener una componente real y una componente imaginaria. A su vez, este vector, si lo pasamos a la nomenclatura polar o fasorial, entonces tiene una amplitud y una fase, que desarrollándolo por Euler nos queda f coseno de θ más j f seno de θ. Por lo tanto, si estos dos vectores son iguales y tenemos dos números complejos que son iguales, entonces podemos definir, como hemos dicho recién, que la parte real va a ser f coseno de θ y la parte imaginaria f seno de θ, que es la forma de pasar de polar a cartesiana. Si quisiéramos pasar de cartesiana a polar, bueno, simplemente tomamos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, obtendríamos entonces el módulo simplemente por Pitágoras, y la fase va a ser el arco tangente parte imaginaria sobre parte real. Si queremos sumar dos fasores, nos conviene hacerlo simplemente por la proyección cartesiana, ya que nos permitiría hacer lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos vectores que pueden ser dos corrientes que están llegando al nudo. Por lo tanto, estas dos corrientes las vamos a descomponer en sus partes reales. Acá tenemos la real 1 y la parte real 2, y después la vamos a descomponer en su parte imaginaria, imaginaria 1, imaginaria 2. Como estos dos vectores son ortogonales entre sí, podemos sumarlos simplemente cada uno en su eje. Entonces podemos tener que la parte real total va a ser la parte real 2 más la parte real 1, y acá también la parte imaginaria total va a ser la parte imaginaria 2 más la parte imaginaria 1. Y luego, una vez que tenemos la suma de las dos partes real e imaginaria individualmente, podemos volver a construir el vector resultante f. Entonces la suma de f1 más f2 lo descomponemos en sus partes reales e imaginarias cada uno, sumamos partes reales entre sí, partes imaginarias entre sí, y luego tendremos entonces un nuevo vector f que tendrá un módulo y una fase que lo podemos calcular utilizando Pitágoras. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado nos va a dar el módulo, y la fase del arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Si hacemos ahora el producto de fasores, por ejemplo, supongamos que estamos calculando f1 es una corriente, f2 es una impedancia, entonces el producto nos va a dar una tensión, y simplemente pasamos, para hacer ese producto, trabajamos ambos vectores en sus coordenadas polares. Tendremos módulo 1 fase θ, módulo 2 fase φ, entonces el resultado va a ser el producto de las fases, f1 por f2, y la suma de sus fases. Entonces, producto de los módulos sumado a la fase, y aquí está en forma más sintética. También podríamos hacer las coordenadas rectangulares, pero tendríamos que hacer entonces el producto del binomio, parte real 1 por parte imaginaria 2, más parte real 1 más parte imaginaria 2, y así sucesivamente cada uno de los términos. Aquí tenemos entonces desarrollado, donde hemos asociado las partes reales en este paréntesis y las partes imaginarias en este paréntesis. Para trabajar cocientes de dos vectores, por ejemplo, una tensión dividido una impedancia nos va a dar una corriente, bueno, simplemente convertimos cada uno de estos vectores en sus partes, en sus módulos y sus fases, por ejemplo f1 y θ, y acá f2 y φ, y el cociente va a ser el cociente de los módulos y la diferencia
de sus fases, F1 sobre F2, y acá está la diferencia de su fase en forma sistemática o simbólica. También podemos hacerlo utilizando la nomenclatura cartesiana en coordenadas rectangulares, pero tendríamos que hacer entonces resolverlo haciendo el producto de arriba y abajo, el numerador y denominador por el opuesto, y entonces así podemos multiplicar esto por esto y esto por esto, y nos queda este desarrollo que está acá. También dos fasores que vamos a utilizar bastante son los fasores conjugados, y se definen fasores conjugados cuando tienen el mismo módulo y las fases son opuestas. Entonces, vemos que acá tenemos una parte real y una parte imaginaria, parte real y parte imaginaria. Entonces vemos que la propiedad de los fasores es que sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son opuestas, o también son opuestas sus ángulos. Esto nos permite definir varias propiedades. Por ejemplo, si yo sumo dos fasores conjugados, me van a dar las dos partes del doble de la parte real, porque las partes imaginarias, esta y esta, se van a cancelar. Si yo resto ahora f menos f conjugado, vamos a ver que se van a cancelar las partes reales y se van a duplicar la parte imaginaria. Si multiplicamos un fasor por su conjugado, vamos a ver que al sumar las fases quedan anuladas, pero se eleva al cuadrado el módulo. Y si hacemos el cociente, se van a anular los dos módulos y queda dos veces la fase. Por lo tanto, entonces, esta operativa nos permite trabajar los circuitos, tanto convertirlos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y volver. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una vez que tenemos el fasor resultante, f, que tendrá un módulo y una fase, lo descomponemos por Euler, entonces nos queda f coseno de tita más j f seno de tita. Es decir, que vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. Bueno, ahora si tomamos la parte real, f coseno de tita, y lo multiplicamos por e a la j omega t, volvemos a tener el vector f coseno omega t más tita, que era la función del tiempo con la que veníamos trabajando. Por lo tanto, si estoy trabajando en el dominio del tiempo y quiero pasar al dominio de la frecuencia, simplemente tomo la amplitud de la función cosenoidal, me da el módulo, y la fase del ángulo omega t más tita, este ángulo va a ser la fase de este fasor. Y después, si estoy aquí en el dominio de la frecuencia y quiero volver al dominio del tiempo, simplemente tengo que tomar el módulo y tomar e a la j tita y multiplicar por e a la j omega t y sacar la parte real de, que entonces me queda esta descripción.